Primera parte de 2 de Nilo el asceta, de la Filocalia, de los padres del desierto. Introducción. La patria del bienaventurado Nilo fue Constantinopla y su maestro el bienaventurado Crisóstomo. Floreció alrededor del año 442. Poseedor de nobleza y de riquezas, tuvo el título de gobernador de la ciudad donde vivió. Sin embargo, en cierto momento se despidió de todos y escogió la vida ascética, pasando a vivir en el monte Sinaí. Rico, poseedor de nuestra sabiduría y de la pagana, nos dejó distintos escritos llenos de sabiduría y de gracia indecible. De los mismos hemos escogido como la abeja a la flor el discurso sobre la oración, dividido en 153 capítulos, y el escrito titulado Asceticón, con los que saludamos a los lectores ofreciéndoles estas celdillas de abeja, las que destilan realmente miel, ambrosía y néctar, y prometen un copioso fruto de utilidad. El sapientísimo Focio se refiere al monje Nilo en el Código 301, página 266, con estas palabras: Y he leído también un escrito del monje Nilo dividido en 153 capítulos, en los cuales este hombre divino nos describe el tipo de la oración e incluso muchos de sus escritos de gran valor, que atestiguan ya sea su perfección como su fuerza en los discursos. De este autor, sobre quien Nicodemo el Agiorita nos refiere una tradición legendaria recogida por los sinasarios bizantinos, no se poseen datos fidedignos. Solo se sabe que el monje Nilo vivió seguramente en Ankara, que posiblemente fue discípulo de Juan Crisóstomo, autor de un corpus de escritos exegéticos y ascéticos y de muchas cartas. A este corpus se agregaron escritos de otros autores, en particular de Evagrio. El corpus de las obras de Nilo, a pesar de la oscuridad que rodea al personaje después de su muerte, ha tenido mucha importancia entre los monjes y la espiritualidad oriental. Discursos sobre la oración. Al tocarme con tu carta llena de amor a Dios, como es tu costumbre, me has restablecido cuando estaba con fiebre producida por la llama de las pasiones impuras. Has consolado mi intelecto fatigado por las cosas más turbias y has imitado felizmente al gran guía y maestro. Y no hay por qué maravillarse, ya que siempre están contigo, como el bendito Jacob las ovejas, señaladas, pues habiendo servido por Raquel y habiendo recibido a Lía, también buscas a la deseada, como el que ciertamente cumplió 7 años de servicio también para ésta. Sin embargo, no podría decir que, luego de cansarme toda la noche, no he pescado nada, ya que habiendo bajado las redes, siguiendo tu palabra, he pescado una cantidad de peces que no diría son muy gruesos, pero que llegan al número de 153. Te los envío dentro del canasto de la caridad mediante un número similar de capítulos, cumpliendo así la orden. Te admiro en tu amor por los capítulos sobre la oración y mucho envidio tu muy noble propósito, ya que no amas simplemente estos escritos hechos con tinta sobre el papel, sino aquellos que la caridad y la ausencia de resentimiento hacen permanecer en la mente. Pero puesto que todas las cosas vienen en pareja, una frente a la otra, según el sapientísimo Jesús, acoge el don además de la carta y manténlo en tu espíritu, ya que la mente precede siempre a la carta, y de no existir esto,
tampoco existirá la tal carta. Por tanto, también el modo de la oración tiene que ser doble. Uno es activo y el otro es contemplativo. Y así sucede también respecto del número. Lo inmediato es la cantidad, pero el significado es la calidad. Hemos dividido el discurso sobre la oración en 153 capítulos y te hemos enviado el pez evangélico para que tú encuentres en éste la dulzura del número simbólico y la figura triangular y hexagonal que indica el adorable conocimiento de la Trinidad junto a la descripción del presente orden mundano. El número 100 por sí mismo es cuadrangular y el 53 triangular y esférico, ya que el 28 es por sí mismo triangular y el 25 es esférico, pues 5 da 25. Por lo tanto, no solo tienes una figura cuadrangular, es decir, el cuaternario de las virtudes, sino que también tienes el sabio conocimiento de este siglo en el número 25, a causa del decurso circular del tiempo. Pues el tiempo decurre de semana en semana, de mes a mes, y se desarrolla de un año al otro, estación sobre estación, como lo vemos, por medio del movimiento del sol y de la luna, de la primavera y del verano, etc. El triángulo puede significar el conocimiento de la Santísima Trinidad. En otras palabras, si tomas el número 153 como si fuera triangular a causa de la cantidad de los números, como resulta, verás en él la práctica, la física y la teología, y aún más la fe, la esperanza, la caridad, el oro, el incienso y las piedras preciosas. Esto en cuanto al número. Pero frente a la pobreza de los capítulos, como el que sabe saciarse y permanecer en la necesidad, no te llenes de soberbia. Recuerda a aquel que no despreció las 2 monedas de la viuda, sino que las aceptó más que la riqueza de muchos otros. Por tanto, sabiendo custodiar el fruto de la benevolencia y de la caridad por tus sinceros hermanos, reza por el enfermo para que se mejore y para que en futuro camine llevando su cama. Por gracia de Cristo. Amén. Si uno quiere preparar un perfume con buen aroma, pondrá por partes iguales, según la ley, incienso puro, canela, onix y mirra. Estos corresponden a las 4 virtudes. En efecto, si éstas están puestas en cantidades iguales y por partes iguales, el intelecto no será entregado al enemigo. El alma purificada por el cumplimiento de los mandamientos hace que la condición del intelecto se mantenga firme y capaz de recibir el estado deseado. La oración es la unión del intelecto con Dios. ¿En qué estado necesita, pues, el intelecto encontrarse para poder tenderse hacia el Señor sin darse la vuelta y conversar con Él sin ningún intermediario? Si Moisés, tratando de acercarse a los arbustos que ardían, no pudo hacerlo hasta tanto no se hubo quitado el calzado de los pies, tú, que quieres ver a aquel que supera todo sentido y todo pensamiento y conversar con él, ¿cómo no te desprenderás de todo pensamiento pasional? Ruega, antes que nada, para que puedas obtener lágrimas, para que puedas ablandar con tu luto la dureza que se halla en tu alma. Y luego de haber confesado contra ti mismo tus iniquidades al Señor, ruega por la obtención de su perdón. Usa las lágrimas para que todos tus pedidos sean escuchados, porque el soberano se alegra si ruegas con lágrimas. Si derramas fuentes de lágrimas cuando rezas, no te exaltes en ti mismo, como si fueras superior a los otros. Tu oración obtuvo ayuda
para que tú puedas confesar voluntariamente tus pecados y hacer que el soberano se tornara benévolo con tus lágrimas. No dirijas a tu pasión el antídoto de las pasiones, de modo que aquel que te diera la gracia no se enoje aún más. Muchos, llorando sus pecados, han olvidado el motivo de sus lágrimas, y habiendo enloquecido, se desbandaron. Resiste pacientemente y reza intensamente. Rechaza los ataques de los cuidados y los pensamientos que te turban y te agitan para quitarte la fuerza. Cuando los demonios te ven lleno de ardor por la verdadera oración, insinúan pensamientos de ciertos objetos como si fueran necesarios, y en breve exaltan su recuerdo moviendo el intelecto en su búsqueda. Al no encontrarlos se desanima y se entristece mucho. Cuando el intelecto se halla en oración, lo llaman los objetos de su búsqueda y de sus recuerdos para que, inducido a conocerlos, pierda la oración fructuosa. Lucha por mantener sordo y mudo tu intelecto en el tiempo de la oración y así podrás rezar. Cuando tienes una prueba o una contradicción que provoca tu ánimo en contra de quien tienes frente a ti o a irrumpir en un grito desconsiderado, recuerda la oración y el juicio sobre la misma y pronto se tranquilizará dentro de ti el movimiento desordenado. Cuanto hayas hecho por vengarte de un hermano que te ha ofendido, te servirá como un tropiezo en tiempo de oración. La oración es un brote de humildad y de ausencia de cólera. La oración es un fruto de alegría y de gratitud. La oración es una defensa contra la tristeza y el desánimo. Ve, mira lo que posees y dáselo a los pobres. Mateo 19:21. Toma la cruz y reniega de ti mismo para poder rezar sin distracciones. Si quieres rezar dignamente, reniega de ti mismo en todo momento, y si tuvieras que sufrir todo tipo de males, acéptalos con sabiduría por amor a la oración. De toda dificultad que sabrás soportar sabiamente, encontrarás el fruto en tiempo de la oración. Si deseas rezar como se debe, no entristezcas a nadie, de otro modo correrás en vano. Deposita tu ofrenda, nos dice, delante del altar, y antes ve a reconciliarte con tu hermano, y entonces verás y rezarás sin turbarte. Pues el resentimiento enceguece la suprema potencia del alma de quien ora y oscurece sus oraciones. Aquellos que acumulan tristezas y resentimientos cuando rezan se asemejan a las personas que acarrean agua en un balde perforado. Si estás acostumbrado a soportar, rezarás siempre con alegría. Cuando rezas como conviene, sucederán cosas tales por las que creerás que es injusto enojarse. Pero no es absolutamente justa la ira contra el prójimo, ya que si lo buscas encontrarás que es posible que el problema se arregle sin ira. Busca todo medio a tu alcance a fin de que la ira no irrumpa. Trata de que mientras crees que curas a otro, no seas tú mismo un incurable poniendo un obstáculo a tu oración. Si evitas la cólera, te mostrarás cauto y sabio y te encontrarás entre el número de los que rezan. El que está armado en contra de la ira no soportará la concupiscencia. Esta da materia a la ira, la que turba el ojo espiritual, corrompiendo el estado de la oración. No reces solo en las formas exteriores. Deberás dirigir tu intelecto al conocimiento de tu oración espiritual con gran temor. A veces, no bien te pongas a rezar, lo harás bien. Otras, aun empeñándote mucho, no alcanzarás tu objetivo. Esto es a fin de que te empeñes aún más y luego de haber obtenido el resultado, lo mantengas seguro.
Cuando se acerca un ángel, de inmediato se alejan aquellos que nos molestan, encontrando el intelecto gran alivio en el que reza correctamente. Pero a veces, cuando enfrentamos el habitual combate, el intelecto lucha a puñetazos sin lograr levantar la cabeza. En este caso, se han impreso en él mismo distintas pasiones. Pero de todos modos, si insistes en tu búsqueda encontrarás, y al que golpea se le abrirá. No reces para que tu voluntad sea cumplida, ya que posiblemente no concuerde del todo con la voluntad de Dios. Debes rezar tal como te fuera enseñado, diciendo: hágase tu voluntad en mí. Mateo 9:10. Y en toda situación pide siempre la misma cosa, que se haga su voluntad, porque Él quiere el bien y lo que beneficia a tu alma. Tú, sin embargo, no deseas esto para nada. A menudo, rezando, pedí que me sucediera lo que me pareció bien, insistiendo en mi pedido tontamente, ejerciendo violencia sobre la voluntad de Dios, y no permitiendo que Él me administrara lo que sabía era bueno para mí. Y a veces, después de haber obtenido lo que yo deseaba, tuve que sobrellevar lo recibido con mucha pena, pues no pedí que se hiciera la voluntad de Dios. En efecto, lo que me sucedió no fue como yo lo hube pensado. ¿Qué otro bien sino Dios? Dejémosle a Él todo lo que nos concierne y eso estará bien para nosotros, pues aquel que es absolutamente bueno es el que nos provee de buenos regalos. No te sientas dolido si no recibes enseguida de Dios lo que pides. Él te quiere hacer un bien aún más grande mientras perseveras en permanecer junto a Él en la oración, pues ¿qué hay de más alto que conversar con Dios y estar distraído de todo al estar en su compañía? La oración sin distracción es la más alta inteligencia del intelecto. La oración es la ascensión del intelecto hacia Dios. Si deseas orar, renuncia a todo para obtener todo. Reza antes que nada para ser purificado de las pasiones. En segundo lugar, para ser liberado de la ignorancia y del olvido. En tercer lugar, de toda tentación y abandono por parte de Dios. En tu oración busca solamente la justicia y el reino, es decir, la virtud y el conocimiento. Todas las otras cosas te serán dadas por añadidura. Es justo rezar no sólo por tu propia purificación, sino por aquella de todos tus símiles, a fin de imitar a los ángeles. Observa si en tu oración estás verdaderamente frente a Dios o te dejas vencer por las humanas alabanzas y te sientes inducido a perseguirlas, cubriéndote como con un velo que es la prolongación de tu oración. Ya sea en la oración con los hermanos como en la que hacemos en soledad, lucha por orar no con la costumbre, sino con el sentido. El sentido que tiene una oración es el de la meditación con temor, acompañado de compunción y dolor del alma en la confesión de los pecados con secretos gemidos. Si tu mente se deja sorprender todavía justamente en el tiempo de la oración, no sabe aún que el cristiano reza, pero se mantiene mundano y que su intención es la de embellecer la parte exterior de su tienda. Rezando, vela con fuerza sobre tu memoria, a fin de que no te sugieran sus recuerdos. Por el contrario, muévete a ti mismo hacia el conocimiento del servicio divino, pues el intelecto está demasiado dispuesto a dejarse depredar por la memoria en tiempo de oración. Mientras rezas, la memoria suscita en ti fantasías de cosas pasadas o preocupaciones nuevas o las facciones de quien te ha entristecido.
El demonio es muy envidioso del hombre que reza y usa todo medio a su alcance para destruir su objetivo. Por lo tanto, no cesa de mover pensamientos de cosas mediante la memoria y de levantar mediante la carne todas las pasiones para poder impedir su nobilísima carrera y exilio en Dios. Cuando, a pesar de sus esfuerzos, el demonio no puede impedir la oración del justo, disminuye un poco su marcha y luego se venga de él una vez que aquél hubo rezado. En efecto, o lo enciende con ira, borrándole el estado excelente en que la oración lo dejara, o lo excita mediante un placer irracional y le ultraja el intelecto. Luego de que hayas rezado como es debido, espera lo que no te es debido y resiste valerosamente custodiando tu fruto, pues desde un principio has sido destinado a esto, trabajar y custodiar. Que no suceda que después de haber trabajado dejes sin custodia tu trabajo, pues de nada te habrá servido orar. Todo combate mantenido entre nosotros y los demonios impuros no se debe a otra cosa que a la oración espiritual. Para estos, la oración les es sumamente enemiga y odiosa, para nosotros saludable y dulcísima. ¿Qué quieren los demonios que obre en nosotros? Gula, fornicación, avaricia, ira, rencor y todas las demás pasiones, de modo que con la mente obnubolada por éstas no pueda rezar como se debe, ya que cuando dominan las pasiones de la parte irracional no le permiten moverse racionalmente. Persigamos las virtudes teniendo presente las razones de las cosas creadas y éstas teniendo presente el Logos que las ha creado, porque él suele manifestarse en el estado de la oración. El estado de oración es un hábito impasible que secuestra al intelecto enamorado de la sabiduría hacia las alturas intelectuales con amor excelso. El que quiere rezar verdaderamente no sólo debe dominar la ira y la concupiscencia, sino que debe salirse de todo pensamiento pasional. El que ama a Dios conversa siempre con él como con un padre, rechazando todo pensamiento pasional. No es cierto que reza aquel que ha alcanzado la impasibilidad, pues puede detenerse en simples pensamientos y distraerse en sus investigaciones y estar lejos de Dios. No es cierto que la mente ha ocupado ya el lugar de la oración cuando se embarca en simples pensamientos a propósito de objetos. Puede siempre detenerse en la contemplación de dichos objetos y meditar en sus razones, las cuales, aunque son simples expresiones, ya que son consideraciones a propósito de los objetos, dejan una impronta y una forma en la mente y la conducen lejos de Dios. Si el intelecto no llega más allá de la contemplación de la naturaleza corpórea, no ha visto perfectamente aún el lugar de Dios. Puede, de hecho, detenerse frente al conocimiento de lo ininteligible y participar en su multiplicidad. Si necesitas orar, necesitas a Dios, quien dona la plegaria a quien ora. 1 Samuel 2:9. Entonces, invócalo diciendo: santificado sea tu nombre, venga tu reino. Mateo 6:9. Esto es, el Espíritu Santo y tu unigénito Hijo. Así fue enseñado, diciendo que debemos adorar al Padre en espíritu y verdad. Juan 4:24. Aquel que ruega en espíritu y verdad no celebra más al Creador con motivo de sus criaturas, sino que lo alaba por él mismo. Si eres teólogo, orarás verdaderamente, y si oras verdaderamente, eres un teólogo. Cuando tu intelecto, teniendo un gran deseo de Dios,
poco a poco sale, por así decirlo, de la carne y echa todos los pensamientos de la sensibilidad, del recuerdo y del temperamento, y al mismo tiempo se ha llenado de temor y de alegría, entonces puedes pensar que te has acercado a los confines de la oración. El Espíritu Santo, que se compadece de nuestra debilidad, viene a visitarnos incluso cuando no hemos sido purificados, y si encuentra un intelecto que le ruega, aunque fuera con el deseo de la verdad, baja sobre él y hace desaparecer la falange de razonamientos y de pensamientos que lo asedian, empujándolo hacia el amor de la oración espiritual. Mientras los otros obran en el intelecto razonamientos o pensamientos o reflexiones mediante la alteración del cuerpo, el Señor hace todo lo contrario. Viniendo directamente del intelecto, pone allí el conocimiento de lo que quiere y por medio del intelecto calma la falta de templanza del cuerpo. Nadie que habiendo amado la verdadera oración se enoja o siente rencor, está exento de reproche, pues es parecido a aquel que quiere tener la vista aguda y confunde los propios ojos. Si sientes el deseo de rezar, no hagas ninguna cosa contraria a la oración, así Dios se acercará y caminará junto a ti. No des forma a la divinidad en ti mismo cuando oras, ni permitas que tu mente reciba la impresión de una forma cualesquiera. Acércate inmaterialmente a lo inmaterial y comprenderás. Guárdate de los lazos de los adversarios, ya que sucede que cuando tú rezas con pureza y sin turbación, se presenta ante ti una forma desconocida y extraña para inducirte a la presunción de localizar en ella a la divinidad, y te convence de que la divinidad es eso que te ha sido revelado imprevistamente. Sin embargo, la divinidad no tiene forma. Cuando el demonio envidioso no puede mover la memoria durante la oración, ejerce violencia sobre el equilibrio del cuerpo para producir una fantasía extraña al intelecto y por medio de ella le da forma. Quien tenga la costumbre de detenerse en sus pensamientos se doblará con facilidad, y el que aspire al conocimiento inmaterial e invisible se dejará engañar, tomando humo por luz. Permanece firme en tu lugar de custodia, custodiando tu intelecto de los pensamientos en el tiempo de la oración, para que se atenga a lo que le fue pedido y se mantenga fijo en la tranquilidad que le es propia. Así, aquel que se compadece de los ignorantes te visitará también y recibirás el don gloriosísimo de la oración. No podrás orar con pureza si te encuentras inmiscuido en asuntos de cosas materiales y agitado por continuas preocupaciones, pues la oración es la remoción de los pensamientos. El que se encuentra atado no puede correr. El intelecto, esclavo de la pasión, ni siquiera puede ver el lugar de la oración espiritual. En efecto, es arrastrado y llevado lejos por el pensamiento pasional y no tendrá estabilidad sin sacudidas. Hasta aquí la primera parte de 2 de Nilo el asceta, de la Filocalía.